Vamos a continuar con la clase del día de ayer. Habíamos visto lo que eran los materiales semiconductores. De manera general, ¿no? La composición atómica de los materiales y qué es lo que define sus características conductivas, ¿no? Era lo que habíamos hablado. Y básicamente nos dimos cuenta que esas características conductivas en el silicio se lograban a través de un proceso de dopado, ¿verdad? En un caso para obtener los materiales tipo N, tipo N, teníamos que agregar impurezas pentavalentes, ¿sí? Para tener un electrón libre. Y en el caso para obtener materiales tipo P, teníamos que agregar impurezas trivalentes para poder obtener un hueco libre, ¿no? Y de esa forma tener portadores mayoritarios de cargas positivas. Es así que de aquí en adelante ya nos vamos a enfocar en estos dos materiales semiconductores, materiales extrínsecos de tipo P y del tipo N, ¿sí? El día de hoy vamos a definir qué es el diodo. El diodo nosotros lo vamos a tomar en cuenta, o cuál va a ser su función principal, pues lo vamos a tener que ver como un interruptor que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Esa es la forma general que vamos a establecer. Voy a escribirles por aquí, ¿no? Es un interruptor que permite el paso de la corriente. Voy a poner aquí simplemente la I en un solo sentido. Esa va a ser su función principal. ¿Qué es el diodo? Pues es un dispositivo electrónico compuesto de la unión de un material tipo P y un material tipo N. ¿Sí? La representación gráfica de un diodo, o cómo vamos a representar esta unión tipo P y esta unión entre estos dos materiales, perdón, tipo P y un material tipo N, ¿sí? Por la unión o por el terminal P tenemos, perdón, se genera el terminal ánodo. ¿Sí? Entonces el diodo tiene dos terminales. El ánodo asociado al material tipo P y el cátodo asociado al material tipo N. ¿Sí? Podríamos decir que es un elemento que tiene polarización y esa es la forma correcta. Entonces, si nos damos cuenta, por aquí hay un terminal positivo y por acá hay un terminal negativo. Es decir, que este dispositivo tiene polarización. Hay que establecer una polarización para determinar su funcionamiento. ¿Qué más podemos hablar de características generales? ¿Cómo representamos a este diodo dentro de un circuito? Pues la representación en un circuito es de esta forma, ¿sí? Con un triángulo, ¿sí? Donde tiene una raya vertical que representa el cátodo
del diodo. Entonces por aquí tenemos el cátodo y por acá tenemos el ánodo, es decir, terminal positivo y terminal negativo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Aquí donde estoy. Ya, muy bien. No, ingeniero. Ya, muy bien. Ahí lo voy a poner. ¿Cómo vamos a encontrar un diodo en el mercado? Pues la representación de un diodo en el mercado, ¿cómo lo encontramos? Es por lo general el diodo rectificador, que es el con el que vamos a trabajar, está todo de color negro, ¿sí? Ese es el diodo, ya lo vamos a ver mejor en la web, ¿ya? Viene en un encapsulado plástico, ¿sí? Y tiene una pequeña franja de color gris que representa el cátodo del dispositivo. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como encontramos un diodo en el mercado. Por acá tenemos el terminal del ánodo y la franja gris representa el terminal del cátodo. Ánodo, cátodo. Encapsulado. Tenemos este encapsulado que es el común que nosotros tenemos, es un encapsulado plástico, ¿sí? Para los diodos rectificadores. Y este tipo de encapsulados se utilizan unos diodos que logran soportar 1, 2, hasta 3 amperios, creo que es comercial, no estoy segura. Pero los datos comerciales son 1, 2 amperios, creo que podemos llegar hasta los 6 amperios, ¿sí? Con el encapsulado plástico, ¿no? Pongámosle, lo voy a verificar. Hasta los 3 amperios, ¿sí? Es decir, se utilizan para bajas potencias. También tenemos emplasticados metálicos, ¿sí? Donde ya podemos tener 6 amperios, 10 amperios, 30 amperios, ¿sí? Soportan mayor amperaje. También podemos encontrar en encapsulados tipo DIN, ¿sí? En las que son como circuitos integrados, ¿sí? Ya vamos a ver en la web unos ejemplos más claros de esto. Unas imágenes más claras, perdón. Entonces hay encapsulados plásticos, metálicos y también como circuitos integrados. Recuerden que la definición dice que es un dispositivo electrónico, ¿verdad? Que es de la unión de un material tipo P y de la unión con un material tipo N. Por lo tanto, su numeración cuando hablamos de la numeración americana, que es la que rige siempre en nuestro país, nos apegamos a las reglas de Norteamérica, por lo general allá se generan y nosotros las acatamos, pues la representación significa 1N, ¿sí? Esta N representa una unión. Si fueran 2 uniones, diría 2N, ¿sí? Entonces, la numeración americana es 1N y después viene ya la nomenclatura del fabricante. Esto ya es estandarizado. La nomenclatura del fabricante normalmente expresa sus características generales, como el amperaje que va a soportar, la tensión que puede soportar. Los más comerciales que nosotros normalmente manejamos para rectificadores de 1 amperio, 2 amperios,
es la 4701, ¿sí? Más o menos por ahí en esa, o 471N y por acá va variando, ¿no? También tenemos una representación, tengo por aquí, aquí está. Que tengo, pero era más fácil representarles acá. A ver, el código europeo, ¿cuál es la norma europea? Este código no se maneja aquí, pero puede que de vez en cuando usted se encuentre con, a mí lo que me ha pasado es que encuentro protoboards o dispositivos electrónicos, placas que son recicladas en empresas grandes, y esas placas normalmente tienen una numeración diferente. Uno ve y dice, ¿y esto qué es? Ya, suele ser un diodo o un transistor, pero tienen una nomenclatura europea, ¿no? La nomenclatura europea se representa con 2 letras y un número, ¿sí? Por ejemplo, PA, y voy a poner aquí 114. ¿Sí? La primera letra, acá copiándole, que no me recuerdo bien, la primera letra, en este caso la letra B, ¿sí? Representa que es un diodo de silicio. ¿Sí? Y si fuera la primera letra A, diría que es un diodo de germanio. Vamos a ver qué significa la segunda letra. A ver, si dice A, que es el caso de nosotros, es un diodo de baja señal, un diodo para uso común, para baja potencia, que es lo que normalmente vamos a manejar nosotros aquí en electrónica. B, si es un diodo varicap, ya vamos a ver que hay diferentes tipos de diodos, todos tienen el mismo principio de funcionamiento, recuerden lo mismo. Un diodo siempre tiene el mismo principio de funcionamiento, permite controlar el flujo de corriente en un solo sentido, por lo tanto necesita polarización. De ahí lo que podemos hacerle o lo que se puede hacer o con los diferentes diodos, todos van a tener el mismo principio, solo que unos son para altas frecuencias, otros son diodos LED, otros un diodo varicap, diodo rectificador. Y la última letra nos dice que puede ser un diodo Zener. Muy bien. Entonces, primera letra europea, pusimos aquí un ejemplo. 2 letras y asociado una numeración. La primera letra, el tipo de diodo, ya sea de silicio o de germanio, para el ejemplo, silicio. Segunda letra, la función que realiza. Un diodo de baja señal, un diodo varicap, un diodo rectificador o un diodo Zener. Para el ejemplo, es un diodo de baja señal. Y la numeración que está asociada es lo mismo, ya es una numeración del fabricante que, lo que les había dicho, delimita características generales del dispositivo. Y finalmente tenemos la japonesa, ¿sí? La numeración japonesa. La numeración japonesa es similar a la americana, representa la unión, pero en vez de utilizar la letra N, representa 1S, ¿sí? Y se le asocia igualmente una numeración, ¿sí? En cuanto a características generales. Entonces vemos que un punto importante dentro de los diodos es determinar cuánto amperaje va a soportar el dispositivo para elegir el adecuado, ¿verdad? Y lo otro que vamos a necesitar determinar, pues, es la polarización
del dispositivo. Vamos a ver entonces cuáles son las polarizaciones que podemos tener con el diodo. Perdón, antes de pasar, vamos a ver un pequeño ejemplo de diodos en la web. Déjenme verle aquí. Bueno, aquí está con una numeración más específica. Bueno, no hay muchos. Habla, bueno, vamos a revisar de una vez que nos sale esto en la web, lo vamos a revisar. Bueno, yo les hablaba del encapsulado metálico y de los encapsulados plásticos, ¿verdad? Pero en la delimitación que ustedes también ya deben haber trabajado un poco, los encapsulados, ¿sí? Se los establece la primera parte como los de circuitos integrados que les había dicho, ¿sí? La parte de circuitos integrados pueden ser de inserción, perdón, no era DIN, era DIP. DIN es el riel DIN, ya me acordé. Muy bien. Voy a borrarles acá en las características. Es el material tipo DIP. Ya, muy bien. Entonces aquí vemos encapsulados de circuitos integrados. El principal que nosotros manejamos aquí es el tipo DIP, ¿no? Vamos a ver aquí abajo de cuál es el tipo DIP. Que normalmente estos son, bueno, estos son transistores. Ya, tipo DIP. Sí, son de inserción directa. ¿Cuáles son estos de aquí? Muy bien. Veamos. De montaje superficial. Normalmente tenemos que utilizar diferentes zócalos. Y también tenemos que no son de inserción directa, ¿no? Que ya son un montaje superficial, como los que manejamos en las protoboards, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el más común. ¿Sí? Es esta es la representación, ¿sí? Los que son tipo axial, ¿sí? Estos de aquí son plásticos. Todos estos son plásticos, es decir, son para bajas potencias, ¿sí? Y por acá vemos que hay igualmente de inserción o de montaje superficial y son de tipo metálico. Bien. Me voy a retirar un momento de la clase por 5 minutos ya. De ahí regresa en caso de que me hagan. Muy bien. Estos de aquí son muy comunes también, esta representación tipo TO, ¿sí? Que es con
la unión de un tornillo, pero esto en los diodos no es muy común. Estos normalmente los vamos a ver, este tipo de encapsulado tipo TOF en los transistores, ¿sí? En lo que son diodos es más común verlos de esta forma. Para el uso común, y estos se suelen encontrar así en las placas, ¿no? Porque soportan mayor amperaje. O incluso lo podemos encontrar en este tipo de circuito integrado tipo DIP, ¿sí? Muy bien, continuemos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Por el momento, no, ingeniero. Como que no está seguro si por el momento no. Bueno, muy bien. Cualquier cosa me preguntan, la resolvemos acá. Y si no, pues la revisamos o la consultamos después. Muy bien. Entonces, vimos que las características generales son importantes, pero también hay que definir adecuadamente la polarización del dispositivo. La polarización del diodo. Y cuando vamos a hablar de la polarización del diodo, recuerden que en electrónica nosotros tenemos el dispositivo, pero tenemos que interpretar cómo funcionaría dentro del circuito. Para poder interpretar, necesitamos establecer siempre el circuito equivalente. Entonces, tenemos el diodo, ¿verdad? Que tiene su terminal, que es el ánodo, y tiene su otro terminal, que es el cátodo. Y vamos a ir polarizando este diodo y vamos a ir determinando su circuito equivalente de acuerdo a la polarización que le vamos a establecer. Primero, bueno, en algunos libros se establece sin polarización cuando no hay tensión, pero bueno, para mí no vale la pena analizar. ¿Qué es polarización? Pues ustedes ya saben qué es polarizar un circuito. Es cuando suministramos una diferencia de potencial al circuito de tal forma que genera un flujo de corriente y va polarizando a cada uno de los elementos, ¿sí? Recuerdan, en electrotecnia teníamos la fuente, ¿verdad? Y por aquí teníamos una serie de resistencias. Cuando decíamos polarizar era cuando suministrábamos esta diferencia de potencial, la cual generaba una corriente, iba polarizando cada uno de los elementos, ¿sí? Eso sabemos que significa polarizar. Ya, muy bien, mil disculpas. Entonces, ya sabemos lo que es polarizar. Entonces, vamos a ir polarizando y vamos a ir estableciendo el circuito equivalente. El primero, vamos a analizar la polarización en directa. ¿Sí? La polarización en directa se da cuando tengo mi diodo, que tiene su terminal ánodo y cátodo, y el flujo de corriente viene en este sentido, ¿verdad? Por lo tanto, queda polarizado de la siguiente manera mi dispositivo. Tiene más, menos, ¿verdad? Al momento de quedar por aquí, va generando un voltaje entre el ánodo y el cátodo, ¿verdad? Voy a poner aquí corriente del diodo, ¿sí? Cuando se polariza el ánodo positivamente y el cátodo negativamente,
tenemos una polarización en directa. El circuito equivalente, si se trata de un diodo de silicio, ¿sí? El circuito equivalente es una pequeña caída de tensión de 0.7 voltios. Es decir, este voltaje ánodo-cátodo, ¿sí?, es equivalente a 0,7 voltios. ¿Sí? Y el flujo de corriente es en este sentido, ¿verdad? Y hay corriente. Si es un diodo de germanio, que ha sido polarizado en directa, tiene una caída de tensión de 0.3 voltios. El voltaje ánodo-cátodo también lo podemos representar como voltaje del diodo, ¿sí? Es igual a 0,3 voltios y efectivamente hay flujo de corriente. Y si fuera un diodo ideal, ¿sí? En electrónica no hay dispositivos ideales porque la tecnología, porque las propias condiciones ambientales suele cambiar, ¿sí? No hay dispositivos ideales, ¿sí? Si fuera un dispositivo ideal, como debería funcionar el diodo, así debería ser, cuando la persona que lo diseñó dijo, así quiero que sea el diodo, cuando lo polariza en directa, ¿sí? Es decir, el ánodo positivo y el cátodo negativo, el voltaje ánodo-cátodo, prácticamente lo que les había dicho, que era un interruptor, ¿verdad? Se cierra. Como vemos, al cerrarse se produce un cortocircuito, por lo tanto el voltaje ánodo-cátodo es igual a 0 voltios, ¿sí? Y efectivamente hay el flujo de corriente a través del diodo, ¿sí? Entonces yo les decía, el diodo lo que él quiere es convertirse en un interruptor, que cuando la corriente circula entre el ánodo y el cátodo, se cierra. Y si por el contrario, la corriente circula de cátodo a ánodo, se abre como un interruptor, ¿sí? Entonces Tengo una duda. Dígame. Dígame yo. No le escucho. No le escucho. ¿En qué se basa para sacar esos valores de 0.7 y 0.3 voltios? Muy bien. No logré entender. No logra entender por qué se basa en esos 0.7 y esos 0.3. Ya, muy bien. Nosotros cuando tenemos cualquier tipo de material electrónico, ¿sí? Por ejemplo, el mismo conductor que viene a nuestra casa, que es un conductor de cobre, tiene cierta resistividad. No me recuerdo bien si este es el símbolo de la resistividad, ¿sí? Tiene cierta resistividad. Lo mismo, por ejemplo, las bobinas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las bobinas? También tienen cierta resistencia. Y los diodos, que es lo que nosotros estamos analizando, también tienen cierta resistencia, ¿sí? Y asimismo generan una pequeña caída de tensión, pero la resistencia en el diodo es demasiado pequeña que yo la aproximo a 0. ¿De dónde saco eso? Pues estos son análisis matemáticos que ya se han realizado, ¿sí? De los dispositivos electrónicos. Porque recuerden, la electrónica que yo les estoy dando es una electrónica básica, es una electrónica que tiene años de años. O sea, solo con mencionarles que el primer amplificador operacional se creó en 1947. Entonces estamos hablando de tecnología que ya ha sido desde el siglo pasado, ¿no? Entonces sabemos que la mejor forma de interpretarlo es mediante análisis matemáticos. Y ya lo van a comprobar ustedes con la práctica.
Con la práctica ustedes van a tomar el diodo de silicio y lo van a polarizar. Y yo les voy a hacer que ustedes midan la caída de tensión. ¿Cuánta tensión está cayendo en esa, digamos que tengo una fuente de tensión? ¿Sí? Por aquí tengo un diodo y por acá tengo una resistencia. ¿Sí? Esta tensión, ¿verdad? Esta diferencia de potencial entrega una corriente, va polarizando cada dispositivo, ¿verdad? Es decir, va generando una caída de tensión porque cada elemento dentro de un circuito genera o consume una pequeña cantidad de la tensión que entrega la fuente. Entonces, para el caso, cuando ustedes ya estén en la práctica, van a poner el multímetro aquí y van a poner el multímetro acá. Dependiendo de la construcción, qué tan específico oscila de 0.6 a 0.7 el voltaje que ustedes van a poder medir. ¿Sí? Entonces estos ya son datos comprobados y los vamos a comprobar también con la práctica. No sé si por ahí era la pregunta, yo no le entendí muy bien. Sí, en general, más o menos sí. Ya. Me dicen nomás, si es que no me entienden, normalmente se suelen perder en esta parte. Entonces, para mí es importante que ustedes hagan las preguntas en el tiempo adecuado. Muchas veces me hacen las preguntas cuando ya tienen que dar la prueba, cuando ya sacaron 0 en la prueba, que quieren recuperación, bla, bla, bla. Y no las hacen aquí, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿sí? Recuerden, esto ya está, yo no descubro esto yo simplemente les replico cómo se ha venido dando el análisis matemático en la electrónica. Muy bien, entonces yo tengo aquí el ánodo y el cátodo, pero ahora la corriente va a ingresar en este sentido, ¿sí? Y va a polarizar más, menos, de esta forma va a polarizar el voltaje en ese diodo, es decir, en el voltaje entre el ánodo y el cátodo. Podríamos decir más bien que este sería entre el cátodo y el ánodo. ¿Sí? Sabemos que es una diferencia de tensión que se produce en el dispositivo. ¿Sí? Entonces, si el cátodo queda polarizado con el terminal positivo y el ánodo con el negativo, se produce una polarización en inversa. Circuito equivalente. El circuito equivalente, ¿sí? Lo mismo les digo, los dispositivos electrónicos no son ideales, ¿sí? Aquí va a haber una pequeña resistencia, pero esta resistencia va a ser tan pequeñita que yo la voy a aproximar al 0, ¿sí? Por lo tanto, el circuito equivalente es igual a un circuito abierto. ¿Qué pasa en el circuito abierto? Pues va a haber una caída de tensión, sí va a haber una caída de tensión, pero ¿qué le pasa a la corriente en un circuito abierto? ¿Quién me dice qué le pasa a la corriente en un circuito abierto? No va a pasar. No va a pasar, correcto. Es igual a 0 miliamperios. ¿Sí? Ahora, si es un diodo de germanio, lo mismo. Si está polarizado en inversa, se va a abrir